Bueno, 6:31, muchísimo para comentar el día de hoy. Gracias por la generosa sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias por las críticas. Entremos en materia. Ayer lo vaticinamos ayer justamente lo que iba a pasar el día de hoy con el precio de los combustibles. Primero veamos cómo amanece el precio del petróleo el día de hoy. A ver. Al día de hoy bajó un poquito el precio del petróleo, según los amigos de la cuenta Petroenergía, que siempre nos nutren con esa información. Ayer el precio del petróleo WTI, que es el que sirve de referencia para nuestro crudo, para el petróleo ecuatoriano, superó la barrera de los $81. Hoy bajó un poquitín nomás, $80.92, pero igual sigue siendo un precio muy alto, históricamente alto. El Ecuador, a lo largo de toda su etapa petrolera, ha registrado precios bajos, con esas excepciones de 2008, 2011, 2012, 2013, donde tuvimos precios históricos de más de $100, de más de $80, de más de $90. Ayer tuvimos el precio más alto de los últimos 7 años, desde el año 2014, y hoy el precio del petróleo, digamos, se mantiene en ese mismo rango, $80.92. Esto, que como les decía ayer, en teoría debería ser una noticia espectacular para la economía ecuatoriana, este país que sigue dependiendo del petróleo, sigue siendo un país primario exportador, ya en teoría debería ser de mucha tranquilidad para la caja fiscal, por el ingreso de más recursos, por encima del precio con el que se presupuestó la proforma para este año, termina generando dificultades para los consumidores, porque el precio de las gasolinas está atado directamente al comportamiento del precio internacional del petróleo, más allá de este sistema de bandas que fue ideado por el gobierno de Lenín Moreno e implementado desde mayo del año anterior. ¿Y cómo amanecemos el día de hoy? Pongamos la primera fotografía, estimado Roberto, que es la información oficial por parte justamente de la Agencia de Control de Energía, que da cuenta de cómo se comporta el precio del petróleo el precio de los combustibles, el precio de las gasolinas al día de hoy, con base en ese comportamiento del precio del petróleo. Hasta ayer la gasolina extra estaba a $2.39. Hasta ayer. Ese era el precio. Ahí tienen ustedes. Ese cuadrito, para quienes nos siguen en la transmisión digital, es el cuadro oficial de la Agencia de Control de Hidrocarburos de Energía. Y da cuenta justamente del nuevo precio. Pero hasta ayer estaba a $2.39. A partir de hoy, el precio de venta público de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís está a $2.50. Ese es el precio de la gasolina extra. Y la extra con etanol, que es justamente la Ecopaís, $2.50, eso significa un aumento de 11 centavos de dólar por galón de gasolina extra, que es la gasolina que más consume el común de los ciudadanos ecuatorianos, la que más se consume, la extra, $2.50. Y el diésel, que digamos tiene todavía una sensibilidad mucho mayor, el diésel se ubica el día de hoy en $1.698, $1.69, casi $1.70. Cuando bien lo anotábamos en una de las notas precedentes, en mayo del año anterior, cuando se decretó justamente esta revisión de los precios de los combustibles de manera mensual, el galón del diésel costaba $1. Estamos hablando de un incremento de casi el 70% respecto de lo que estaba vigente hasta mayo del año anterior, y estamos hablando de un incremento de casi 5 centavos con relación al día de ayer o hasta ayer, cuando el galón del diésel para uso automotriz se ubicaba en $1.65, al día de hoy $1.698, o sea, $1.70 casi. Así amanece el Ecuador, gracias Robert, así amanece el Ecuador con este gráfico. Un poco para que preparen el bolsillo. Si no lograron tanquear ayer el vehículo, ya nada. O sea, hoy ya les toca pagar 11 centavos más con la gasolina extra. Sobre la super, que el precio está liberalizado, hay un precio sugerido que se había planteado el día de ayer. Ya les cuento cuál es el precio sugerido. Me parece que fue $3.23. O sea, de esas cosas extrañas, el precio de la super que está liberalizado
no ha experimentado un incremento tan alto. De hecho, hasta ayer había estaciones de servicio que ofertaban a 3,39, a 3,34, a 3,23, a 3,19. Incluso yo he visto una estación de servicio en el norte de Quito que el galón lo venden a 2,99. 2,99, $3, algo así, para que más o menos tengan ustedes una referencia. Así que el día de hoy usted va a pagar 11 centavos más. Si eso es o no un golpe a la economía, ya depende de la valoración de cada uno. Yo sí les digo, para mí esto es un golpe para la economía. El rato que usted paga más es un golpe a su economía. Es un golpe a su economía. Que hay gente que no lo quiera ver es otra cosa. Aquí la pregunta del millón va acompañada del comportamiento del diésel, que por ejemplo ese tiene un efecto directo sobre el comportamiento del transporte de pasajeros, del transporte de carga. ¿Qué va a pasar justamente con esta propuesta que fue presentada la semana anterior y cuyas especificidades no conocemos por parte del Ejecutivo al sector de la transportación? ¿Y cuánto de esto es realizable para focalizar el precio del galón de diésel para uso automotriz, para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga? Porque se supone que es para esos sectores a los cuales debería beneficiar, tomando en cuenta que, obviamente, por ejemplo, en el caso de Quito, hablando justamente de Quito, donde estamos, las estadísticas señalan que el 70% de quienes habitamos en la capital nos movilizamos en transporte público. El otro 30% está atado justamente a quienes tienen transporte privado. Sí, 3,23 es el precio sugerido para la super. Gracias a Susana Naranjo que me comparte este tema. Así que así amanecemos. Me van a disculpar, pero sí termina siendo un nuevo golpe a la economía. Termina siendo así, en medio de las complejidades económicas, es un golpe a la economía. Pues usted va a pagar más por tanquear su vehículo, ¿no? Por tanquear con combustible su vehículo, con extra o con diésel, en el caso justamente de aquellos vehículos que se movilizan de esta manera. Ese es un tema, así amanecemos. ¿Cómo también amanecemos? ¿Cuál ha sido la imagen más odiada de las últimas horas, de los últimos 3 días, por millones de clientes del sistema financiero ecuatoriano? Póngame la otra imagen, por favor, don Robert. Esa es la imagen más odiada. ¿Ah? ¿Sí o no, damas? La imagen más odiada de muchos que han infructuosamente intentado ingresar a verificar sus saldos o a tratar justamente de hacer transacciones en línea. Esa imagen de un señor con la mascarilla, ya que es una imagen que es como un videíto, ¿no? Que se va moviendo allí, es como un videíto, que da cuenta que están temporalmente fuera del servicio. El tema es que ese temporalmente fuera del servicio se ha prolongado ya durante 4 días. Se ha prolongado durante 4 días. Acá me dice el ingeniero Carlos Páez que la imagen más odiada es la de Moisés Ramírez, el arquero de la selección. Yo lo vi en segundo puesto después de esta imagen, ingeniero. Después de la imagen, la del arquero de la selección. Pero bueno, gracias, Robert. Esa es la imagen más compleja, más odiada, que se ha prestado para la especulación, que se ha prestado además para la crítica. El Banco Pichincha, el día de ayer, generó un comunicado, desde mi punto de vista, demasiado tardío. Se demoró demasiado el banco para generar una explicación al país en torno a lo que ocurrió justamente con su plataforma digital. Ese comunicado dice lo siguiente: en las últimas horas hemos identificado un incidente de ciberseguridad en nuestros sistemas informáticos que ha inhabilitado parcialmente nuestros servicios. Hemos tomado acciones inmediatas como aislar los sistemas potencialmente afectados del resto de nuestra red y contar con expertos en ciberseguridad para asistir en la investigación. Al momento, nuestra red de agencias, cajeros automáticos para retiros de efectivo y pagos con tarjetas de débito y crédito están operativos. Este incidente tecnológico no afecta el desempeño financiero del banco. Reiteramos nuestro compromiso en precautelar los intereses de nuestros clientes y restablecer la atención normal a través de nuestros canales digitales en el menor tiempo posible. Hacemos un llamado a la calma para no generar congestión y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Banco Pichincha para evitar la propagación de rumores falsos. Aquí hay un tema. La única manera de evitar que se propaguen rumores y que esos rumores tengan que ver con noticias falsas es que el banco maneje adecuadamente la información
con oportunidad, con prontitud, con diligencia, con claridad, para evitar las especulaciones. Yo siempre cito esta máxima de la comunicación estratégica. El silencio fortalece el rumor. El silencio fortalece el rumor. Y si nadie informa, nadie comunica. Si esperaron 3 días para que recién ayer, después de la 1:30 de la tarde, emitan un comunicado, que claro, muchos contribuimos a viralizarlo, como corresponde, porque digamos, habemos aquellos que no nos prestamos para difundir rumores absurdos que pueden incluso generar pánico financiero. Lo hicieron otros ayer. Hubo chats en los cuales preguntaban tonterías o especulaban sobre cuestiones no comprobadas, incluso en redes sociales. Eso a mí me parece altamente irresponsable, altamente irresponsable. Ya, pero para evitar esas irresponsabilidades con las cuales hay gente que se maneja, y hay gente que vive de eso, hay gente que vive del amarillismo, hay gente que vive de la especulación, hay gente que vive de la publicación de noticias falsas, hay gente que vive de crear el caos y de viralizar ese caos. Entonces, sabemos quienes no nos prestamos para eso. Y publicamos ayer como corresponde, yo publiqué en mis redes sociales esta información que es la información oficial, pero tardaron demasiado. Ese comunicado debió haber sido publicado el mismo sábado. Sé que hubo reportes de gente que ya el jueves en la noche empezó a tener intermitencias en el servicio. El viernes de feriado igualmente, y el sábado se desata el caos. Y se demoran al lunes, después de la 1:30 de la tarde, para emitir un comunicado explicando lo que ha ocurrido. Demasiado tiempo. Y en todo ese tiempo se alimentó la especulación y el rumor. Se demoraron demasiado tiempo. 1. 2. ¿Dónde está la superintendencia de bancos? ¿Alguien me puede explicar? Quiero ver si publicaron algo, porque hasta ayer, déjenme ver si es que publicaron finalmente algo. Hasta ayer nada. Veamos. El último tuit de la cuenta Twitter de la Superintendencia de Bancos fue para rendirle un tributo a los 201 años de independencia de la Perla del Pacífico, de la ciudad de Guayaquil. Así publicaron ellos. Ayer, hacia las 2 de la tarde con 40 minutos, en un chat de la Superintendencia de Bancos, donde se comparte supuestamente, para eso deberían servir esos chats, ¿no? Los chats institucionales tienen que servir para eso, para que compartan información. Pero a ratos esos chats institucionales se convierten en espacios donde nadie dice nada. Nadie dice nada. Se quedan callados, los periodistas preguntan, consultan, a ratos hasta especulamos y nadie contesta nada. Bueno, ayer a las 14 horas con 42 minutos, frente a las inquietudes de varios de los colegas, una comunicadora institucional de la Superintendencia de Bancos contestaba: buenas tardes con todos, estaremos compartiendo un boletín sobre el tema. A las 14 con 42. Yo ayer publicaba a las 22 horas con 20 minutos que habían transcurrido casi 8 horas y el ente de control no ha dicho media palabra sobre la situación informática de probablemente el banco más grande de este país. Nada, cero. Amanecemos el día de hoy y no dicen media palabra. Les recuerdo, les reitero, la mejor manera de contrarrestar un rumor no es que se pongan bravos porque se viralizan informaciones falsas. No, 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 no. La mejor forma de hacerlo es salir al paso, aclarar e informar. Salir al paso. No quedarse callados o demorarse 3, 4 días para generar un pronunciamiento. O sea, creo que esa es la mejor manera de enfrentar cualquier tipo de situación vinculada justamente a las complejidades de la comunicación. Me parece que a ratos tenemos memoria corta, que no recordamos las cuestiones que ha vivido este país, que tenemos en la mente, que tenemos en la cabeza. Entonces, frente a estos temas de altísima sensibilidad y tomando en cuenta además que hoy tenemos redes sociales y que la información se comparte con muchísima más rapidez, incluso las noticias falsas con muchísima más rapidez a través de las redes sociales. Pero si la entidad financiera más grande de este país se queda callada 3 días, saca un comunicado, recién 3 días después, y nos dice no hagamos caso a rumores, pues saque un comunicado con más rapidez. ¿Y dónde está el ente de control? Que no dice media palabra, no dice media palabra, haciendo un llamado a la calma, a la tranquilidad, explicando lo que está pasando, porque es un problema complejo,
que no se logró solucionar en 3, 4 días y que obviamente contribuyó a alimentar el rumor y el morbo. Porque también hay los morbosos que quieren obviamente, como el guasón de Christopher Nolan, quieren ver arder el mundo. Aquí tenemos un montón de morbosos que quieren ver arder al país. Entonces aprovechan la mínima para empezar a viralizar rumores. E insisto, la única manera de no dar paso a esos rumores es generando información clara que permita al común de los ciudadanos, que nos permita confiar en esa información. Así que demasiado realmente demasiadas complejidades que impiden que se pueda generar mayor tranquilidad en el común de los ciudadanos. ¿Qué nos dicen por acá? Gracias, María Daniela. Me comparten acá. El día de ayer, en una de las agencias del mencionado banco, del Banco Pichincha, el Banco Pichincha es el banco más grande de este país, por eso este llamado. De la Avenida República, la fila era incontable. Y claro, el rumor sobre la situación financiera del banco. Por eso digo, es irresponsable no comunicar con prontitud, es irresponsable. Es irresponsable. No se pueden demorar tanto. Y otra cosa más. En ese comunicado que di lectura, ni media palabra, ofrecemos disculpas a nuestros clientes. Es falta de empatía. Discúlpennos. Es un problema que rebasó nuestras capacidades. Es un problema informático o lo que sea. Pero discúlpennos. Ofrezcan una disculpa. Sean más empáticos. Este tipo de cosas son altamente criticables, ¿no? Criticables. Ojalá que el día de hoy se solucione las cosas, pero que esto quede de lección. La comunicación estratégica manda. La comunicación estratégica no es un cliché. ¿Ya? No es un cliché. La comunicación estratégica es una herramienta poderosísima para enfrentar las crisis. Y la única manera de enfrentar las crisis es manejando comunicación frontal, estratégica, con una visión. ¿Qué queremos comunicar? ¿A quiénes queremos comunicar? ¿En qué momento salimos a comunicar? Y esto ameritaba que la institución, lo antes posible, saque un comunicado, no 3 días después. Y reitero, el silencio de la Superintendencia de Bancos es clamoroso, cuestionable, patético, absurdo, inexplicable. Ya debieron haber salido justamente con algún tipo de comunicado para poder entender lo que está pasando. Bueno, ese es el segundo tema que tenía en agenda. El tercero, se viene el choque de trenes, si es que ya no está el choque de trenes. Ya los ecuatorianos, nuestros políticos, nos tienen asistiendo a un espectáculo vergonzoso. Mientras sube el precio de los combustibles, mientras tenemos estas dificultades y estos rumores en torno al banco más grande de este país, ¿ya? Mientras pasa esto, resulta que los políticos se siguen bronqueando entre políticos. Ayer en una radio colega, un espectáculo vergonzoso entre 2 legisladores. Vergonzoso. Solo les faltó decirse del mal que van a morir. Vergonzoso. El uno acusándole al otro de deudor de pensiones alimenticias, el otro contestando, pero son 2 meses nomás, minimizando que debe pensiones alimenticias, y el otro señalando que no investiga, el otro no sé qué, y el otro diciéndole, pero investiga tú mismo. Es una vergüenza. 2 legisladores nacionales que llegaron a la Asamblea para representar los intereses del pueblo ecuatoriano, porque esa es la naturaleza de un legislador. Un legislador es el representante del pueblo, elegido por el pueblo para hablar por el pueblo. Esa es la naturaleza de un legislador. Ya, esa es la razón de ser de un parlamentario, de un congresista, de un senador, en una legislatura alrededor del mundo. Esa es la concepción clásica de un legislador. Pero yo pregunto si los legisladores que tenemos hablan por nosotros. Los legisladores que nosotros elegimos y que están allí por nuestro voto, que están allá en la Asamblea, en la calle Piedrahíta y 6 de diciembre, ¿representan nuestros intereses? ¿Representan los suyos, los míos, los del equipo? ¿Los de los 17 millones de ecuatorianos? ¿O qué intereses representan? En lugar de hablar de las cosas que realmente le interesan al país, la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la migración,
la ausencia de oportunidades, la necesidad de generar herramientas para emprender. Se pasan bronqueando, invitándonos a observar un espectáculo de baja estofa, que no nos lleva a ningún lado, ¿Qué decisiones ha tomado la actual legislatura en los últimos tiempos? Con sus excepciones, porque claro, pues, hay de los buenos y de los otros, pero en su conjunto, ¿qué decisiones de fondo ha tomado la actual legislatura para tratar de contribuir a solucionar los graves problemas que tenemos los ecuatorianos durante todos estos meses, desde el 14 de mayo que se instaló? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos 12 de octubre. Estamos a puertas de que la actual legislatura cumpla 5 meses. ¿Cuál ha sido la calidad del trabajo legislativo? Cada uno de ustedes podrá evaluarlo. Pero las formas también cuentan en la política. Y yo pregunto, ¿es justo que los ecuatorianos estemos asistiendo a broncas de políticos entre políticos que en nada nos benefician a nosotros, a los ciudadanos? Que queremos ver otro tipo de actitud por parte de nuestra clase política. Y aquí tenemos a la Asamblea por un lado, pero por otro lado tenemos también al gobierno y al señor presidente de la República. Que, por ejemplo, una de sus últimas intervenciones en la ciudad de Guayaquil, en la conmemoración por los 201 años de independencia del puerto principal, ha hecho anuncios que creo terminan abonando justamente a esta suerte de choque de trenes que creo, a esta hora yo ya me convencí que es inminente. Yo hasta hace pocos días, yo creía que todavía iba a haber algún tipo de matiz, de salvedad. Yo creo que ya es inminente el choque de trenes. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República este fin de semana. Roberto, por favor. Pronto sabrán ustedes quiénes son los verdaderos evasores de impuestos. Aquellos que viven como ricos y tributan como pobres. Aquellos glosados, aquellos osados que pretenden escudriñar en un patrimonio honestamente bien ganado y públicamente conocido frente a una actitud de aquellos que esconden el origen de su vida, el origen de su patrimonio. Los vamos a enfrentar con entereza, con decisión. Una asamblea donde los 137 asambleístas en su conjunto apenas aportan con $180,000 anuales al desarrollo nacional, y en lugar de debatir un proyecto de ley para crear empleo, prefieren quedarse debatiendo el precio de una empanada con sobreprecio y con corrupción. Al escuchar al presidente Lasso en esta declaración, yo me convencí de que el choque de trenes es inminente. Al escucharle en esta declaración al presidente. Primero, con todo respeto, señor presidente, o sea, está claro que su patrimonio, usted es un hombre que tiene recursos. Creo que eso es innegable. Creo que esa comparación entre el patrimonio que tiene el presidente y los impuestos que paga el presidente versus lo que pagan los 137 legisladores no cabe. No cabe. ¿A cuenta de qué se hace esta comparación entre lo que paga de impuestos el señor presidente de la República versus lo que pagan de impuestos los 137 legisladores? ¿Cuál es el objetivo de esa comparación? Después, el presidente dice que pronto el país va a conocer la lista de los evasores. ¿Saben cuánto tiempo vengo escuchando esto? ¿Ah? Creo que desde que empecé en el ejercicio del periodismo hace 28 años. ¿Cuántos años venimos los ecuatorianos? A ver, los de mi generación,
y los de la generación anterior a la nuestra, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos. Y les convoco a los más jóvenes también a que conozcan ese tipo de situaciones. ¿Cuántos años venimos escuchando que se va a combatir la evasión, que va a aparecer la lista de los evasores? Si el señor presidente de la República tiene una lista de evasores, publíquela, preséntela al país. Pero no solamente eso. El Ejecutivo tiene las herramientas jurídicas para enfrentar la evasión. Aquí no basta con decir o con amenazar, vamos a entregar la lista de los evasores. No basta con eso. Vamos. La cosa es que si tienen una lista de evasores y si la van a presentar al país, ok, ¿qué van a hacer con esos evasores de impuestos? ¿Les van a obligar a tributar? ¿Les van a aplicar medidas cautelares? ¿Qué van a hacer con esos evasores? No basta con la advertencia, no basta con la amenaza, no basta con el anuncio. Porque ese anuncio del señor presidente de la República suena más a amenaza. ¿Amenaza a quién? A la legislatura. A confrontar con la legislatura. Entonces aquí viene este choque de trenes. Si el gobierno tiene casi lista la lista, valga la redundancia, de evasores, bueno, ya, publíquela. Transparente esa lista, pero no se quede solamente en eso. Cóbrenles los impuestos a los evasores. Yo les apuesto que cobrándoles los impuestos a los evasores, a los grandes evasores que los hay, van a tener recursos para poder alimentar la caja fiscal, más allá de hablar de nuevos impuestos para la clase media de la economía. Pero cóbrenles, ¿no les parece? O sea, no basta con la amenaza. Y después, el presidente habla de los asambleístas glosados, osados glosados. ¿Qué tiene que ver la función ejecutiva con la Contraloría General del Estado? Que es un ente que en teoría, y lo pongo entre comillas, en teoría, pertenece a una función del Estado distinta a la función de transparencia y control social, distinta al Ejecutivo. ¿Por qué se cita a los glosados? Que además, la glosa no significa per se que alguien ha cometido un delito, porque la glosa puede ser desvanecida, porque además hay glosas civiles, penales, administrativas. No toda glosa configura un delito. Puede haber errores administrativos. Yo he visto gente a la que le han glosado porque tal vez se comió un párrafo en un informe administrativo. No necesariamente el glosado es porque se robó la plata. Pero eso es lo que lamentablemente, con declaraciones así generales, se ubica en el imaginario del común de los ciudadanos. Que el glosado es automáticamente sinónimo de ladrón o de corrupto. Y el tema de los glosados es un tema que le compete a la Contraloría, pues, no al presidente de la República. A la Contraloría. Y es la Contraloría en que lamentablemente, yo lo dije la semana anterior y lo ratifico, creo que muchos ecuatorianos no tenemos confianza en esta institución, por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, y porque esta institución necesita una verdadera revolución interna a partir de la designación de un contralor o contralora que reúna todas las credenciales con base en un origen totalmente transparente vinculado a un concurso de méritos y oposición auténtico, con veeduría ciudadana, con impugnación social, que es lo que esperamos, creo yo, el común de los ecuatorianos. ¿No les parece? Entonces, aquí, los unos y los otros. Los unos y los otros. Y el choque de trenes. Y en el medio, los ecuatorianos, los ciudadanos, que los elegimos. Elegimos al señor presidente de la República, elegimos a los señores, señoras y señoritas legisladores y legisladoras. Los elegimos. Pues no los elegimos para esto, pues. Les elegimos en el un caso para gobernar y en el otro caso para legislar. Y si hay una situación en la cual no se ponen de acuerdo por cuestiones político-ideológicas, bueno, siéntense a conversar y llegan a puntos de inflexión. Traten de buscar justamente un acercamiento, la concordia, la conciliación. ¿Qué es lo que quieren hacer con este país? Cuando hay graves problemas que estamos enfrentando. Yo ayer les mostraba en este espacio solamente un videíto de lo que había pasado en el Parque Metropolitano. De esas cosas hay que hablar, no de las broncas de políticos para políticos. De verdad que esas cosas terminan siendo decepcionantes, ¿no? Decepcionantes, muy decepcionantes.
respetuosamente hago un llamado a que nuestras autoridades, a ver si le bajan un poquito el tono de la confrontación y empiezan a manejar con seriedad los temas, porque la divergencia es absolutamente legítima en democracia. Pero yo siento que estamos llegando a un punto de la amenaza mutua, que la Asamblea amenaza al presidente, que el presidente amenaza a los legisladores. Y en el medio, los ecuatorianos. ¿Ah? En medio, los ecuatorianos. He visto, y con esto cierro el comentario, he visto que el señor presidente de la República ha publicado una carta dirigida a Diario El Universo. Me la acaba de pasar Andrés Reliche. Gracias, Andrés. La voy a leer. No la comento porque tengo que leerla, pero le ha pasado justamente una carta a Diario El Universo. Entiendo que tiene que ver con el tema de los Pandora Papers y además ha compartido también en su cuenta Twitter. Esto lo hicieron en la cuenta del presidente pasada la medianoche, a las 12:35, 0 horas con 35 minutos hizo esta publicación. Y aparece también información que según el presidente desvirtúa la insinuación de que es un evasor de impuestos. Y justamente publica los impuestos y otras contribuciones, tanto de él como persona natural, cuanto del fideicomiso GLM, Fideicomiso Guillermo Lazo Mendoza. La vamos a revisar y la vamos a comentar el día de mañana. No lo voy a hacer hoy porque no tengo conocimiento, recién la voy a leer y le agradezco a Andrés por compartirme justamente este documento que ha sido publicado después de la medianoche en la cuenta Twitter del presidente. Ahí les dejo para la reflexión. Ya mismo, Livia Rivas Ordóñez, directora del Instituto de Estudios Legislativos, exsecretaria de la Asamblea Nacional aquí en la primera hora. Luego, Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea que está en el ojo del huracán. Hoy podría dejar de ser asambleísta si en la Asamblea se reúnen 91 votos para destituirla de su condición de legisladora. También estaremos hablando con el presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa. Parece que también hay bronquitas internas en la FENOCIN. Vamos a ver qué nos dice Gary Espinosa, que además ayer mantuvo una reunión con el presidente de la República. Y hablaremos, dándole continuidad a nuestro comentario del día de ayer, hablaremos justamente sobre la inseguridad de muchos deportistas, los ciclistas, por ejemplo, con base en lo que pasó en el Parque Metropolitano con Sofía Gordón de Caricina en bici. Estará con nosotros aquí en la primera hora. Gracias por su sintonía, muy honrados por sus comentarios, por el nivel de visualizaciones en nuestra transmisión digital. Gran nivel de visualizaciones hemos tenido el día de hoy justamente en nuestra transmisión digital. Pausa y volvemos.